Hola gente, muy buenas noches, bienvenidos a una vez más a su canal. Hoy les traigo una nueva historia llamada DXD, Terror y más Terror. Esta historia para mí será revolucionaria para el canal, será un antes y un después entre todo el contenido que hemos estado subiendo. Espero y les guste. Esta historia contará más o menos de 100 capítulos si no estoy mal. Si hay alguna novedad en algún capítulo, algo que no cuadra, pueden dejar sus comentarios e inmediatamente lo editaremos y resubiremos el capítulo. No hay ningún problema. Por eso recuerden que su opinión y sus comentarios son de gran importancia. Sin más, también les comento que puedan activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video. También suscríbanse al canal y si les gustaría apoyarme pueden hacerlo haciéndose miembros. Pueden unirse a la comunidad y de esa forma pueden apoyarme. Se les agradece mucho a todo aquel que pueda hacerlo. Sino también en la descripción del canal estará mi enlace de Patreon para que también puedan disfrutar de mucho más novelas y también historias de fanfic que se están subiendo en Patreon. Sin más, continuamos con el vídeo. DXD, terror y más terror. En un planeta donde las entidades de terror no son mitos sino residentes reales, existe Ig-School, una institución oculta que funciona como el punto de encuentro y confinamiento de seres sobrenaturales. Allí conviven criaturas de distintas regiones, vigiladas por un consejo secreto de humanos y entes. ATT, un joven humano marginado y abandonado por su familia, desarrolla un trastorno psicológico profundo, similar al del Joker, risas involuntarias, pérdida de empatía y un gradual rompimiento de la realidad. En E-School encuentra un refugio, al principio. Hasta que todos alumnos, criaturas, maestros, incluso aliados como Pennywise, Chucky o Freddy terminan traicionándolo, manipulándolo o usándolo. Cuando descubre la existencia de los Longinus, reliquias antiguas que amplifican el poder de cualquier entidad, decide iniciar una cruzada de venganza contra todos los que lo rechazaron. Algunos monstruos se unen a él. Otros se le oponen. Otros simplemente quieren sobrevivir. La historia sigue a ATT, convertido en héroe oscuro y antagonista principal, mientras provoca un conflicto global entre todas las entidades de terror existentes. Capítulo 19. La noche cayó sobre el terreno baldío como una manta espesa, y el viento arrastró consigo un silbido que parecía un lamento sostenido. Samuel avanzó primero, linterna en mano, iluminando el viejo complejo industrial al que la última pista los había llevado. Era un edificio corroído por el abandono, cubierto de grafitis, óxido y ventanas rotas que parecían ojos que observaban desde la oscuridad. Luciana caminaba detrás, con el pulso acelerado. Algo en el aire olía a humedad, metal, y desolación. ¿Seguro que este es el lugar?, preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. Samuel asintió, mostrando el papel hallado en el sobre anónimo, una dirección, un número, y una frase escrita con prisa, como una advertencia o una súplica. Aquí se escuchan voces que no deberían existir. Entraron. El interior estaba iluminado solo por la tenue luz lunar que se colaba entre las grietas del techo. Había restos de maquinaria, montones de papeles regados, mesas oxidadas, y ese silencio extraño, demasiado denso, como si algo estuviera esperando. Luciana se detuvo. ¿Escuchaste eso? Un murmullo. Apenas perceptible. Como una respiración contenida. Samuel giró lentamente su linterna hacia una de las paredes. No estamos solos. Las sombras parecieron moverse en el borde de la luz, deformándose como figuras humanas, pero sin forma definida. Luciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó enfocarlas mejor, pero desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. Sigamos, dijo Samuel con una voz que intentaba sonar firme. La pista debe estar al fondo. Caminaron entre pasillos angostos, donde cada paso resonaba como si el lugar entero fuera una caja vacía amplificando su presencia. En el cuarto más alejado, Samuel encontró un cuaderno polvoriento sobre una mesa metálica. Lo abrió. Es un diario. El primer párrafo hizo que ambos contuvieran la respiración. Ellos no nos dejan salir. No sé si siguen vivos o si solo queda su eco. Cada noche escucho cómo repiten lo último que dijeron antes de desaparecer. Luciana tragó saliva. ¿Qué es este sitio? Antes de que Samuel pudiera contestar, un sonido seco resonó detrás de ellos. Pasos. Lentos. Marcados. Muy reales. Samuel apagó la linterna. La oscuridad los devoró al instante. Y en ese abismo negro, una voz se escuchó justo a su lado. No era un grito. No era un susurro. Era una palabra quebrada, repetida como un lamento atrapado en un ciclo eterno. Ayúdame. Luciana sintió el aire escapársele del pecho. No era una ilusión.
No era un eco. Era alguien. O algo. Y estaba demasiado cerca. Samuel, murmuró ella, paralizada. Pero Samuel no respondió. La linterna cayó al suelo, rodó, y se detuvo. Luciana la recogió con manos temblorosas, la encendió y apuntó al frente. Samuel ya no estaba. Solo había un pasillo vacío. Y esa misma voz, repitiendo la misma palabra. Pero ahora desde varios lugares al mismo tiempo. La linterna temblaba en la mano de Luciana, proyectando un haz de luz inestable que apenas lograba romper la oscuridad. Samuel, repitió en un susurro casi inaudible. El silencio respondió con una pausa breve, expectante. Y luego, otra vez, la voz. Ayúdame. Pero esta vez era distinta. Más cerca. Más clara. Más humana. Luciana dio un paso atrás, sintiendo cómo el corazón le martillaba las costillas. No, no eres él, logró decir. Esa voz no es tuya. La oscuridad pareció moverse como una masa viva. La linterna captó una sombra que cruzó el pasillo a una velocidad imposible. Luciana tragó saliva, intentando mantener la calma. Piensa, murmuró. Él no habría salido sin dejar rastro. Volvió al cuarto donde habían encontrado el diario. En la mesa metálica, ahora había algo que antes no estaba, un trozo de tela rasgado. Era de la chaqueta de Samuel. Luciana sintió un impulso de correr, pero se obligó a inspeccionar el objeto. A un lado del trozo de tela, alguien había escrito con carbón una frase corta, como si hubiese sido hecha a toda prisa. Están imitando. No les creas. El estómago se le cerró. Perfecto, exhaló. Entonces estoy rodeada de cosas que suenan humanas pero no lo son. El mismo murmullo volvió a escucharse desde el fondo del pasillo. Luego otro. Y otro. Voces superpuestas, intentando adquirir una forma reconocible. Luciana. Por aquí. No tengas miedo. Estoy aquí. Eran imitaciones. Casi perfectas. Pero casi. No había emoción. No había tono. Solo una repetición mecánica, como si algo estuviera tratando de aprender cómo suenan los humanos. Luciana avanzó con la linterna hacia la salida, esquivando sombras que se movían justo fuera del alcance de la luz. Cada paso que daba, las voces imitadas se hacían más insistentes, más frecuentes, como si las criaturas de la oscuridad compitieran entre sí para convertirse en la voz que ella seguiría. Al doblar la esquina hacia el corredor principal, una figura apareció frente a ella. Samuel. Exclamó Luciana con un brillo de esperanza. La figura levantó el rostro. Era él, o al menos su forma. Pero no parpadeaba. No respiraba. Solo dijo. Luciana, ayúdame. La frase era correcta. Pero el tono era plano, sin dolor, sin urgencia. Una copia. Luciana apretó la linterna, retrocediendo. No, susurró. Tú no eres él. La figura dio un paso torpe, como si aún estuviera aprendiendo a caminar con la forma de Samuel. Y entonces, desde la absoluta oscuridad detrás de esa copia. Una voz diferente. Una voz real. Rota. Sudada. Con miedo auténtico. Lucy, no lo mires. Corre. Ese sí era él. Ese sí era Samuel. La figura imitadora giró la cabeza con un movimiento brusco y antinatural. Luciana no esperó a que avanzara. Corrió. Se lanzó por el pasillo mientras los ecos imitados se multiplicaban, repitiendo su nombre en un coro deformado. Cada vez más cerca. Cada vez más desesperados por alcanzarla. Pero entre ese caos, una sola voz destacaba. La de Samuel, guiándola desde algún punto invisible. Y ella no iba a perderlo otra vez. Los pasos de Luciana resonaban con eco metálico mientras corría, siguiendo la voz auténtica de Samuel que surgía entre la cacofonía de imitaciones. El pasillo parecía interminable, como si se estirara cada vez que intentaba avanzar. La luz de su linterna se debilitaba, parpadeando como si algo la estuviera drenando. Samuel. Gritó. Háblame otra vez, por favor. Pero solo escuchó silencio. Y luego, de golpe. Aquí. A la izquierda. La voz de Samuel, jadeante, angustiada. Luciana viró sin dudar, casi resbalando en el piso húmedo. El pasillo se estrechó, las paredes parecían respirar bajo la tenue luz. A lo lejos, una puerta metálica estaba entreabierta. Pero antes de llegar, las voces falsas regresaron, más insistentes que nunca. Lucy. No corras. Estoy contigo. Te extrañé. Una mezcla de tonos, Samuel, su madre, incluso su propio eco. Las criaturas imitaban todo lo que alguna vez escucharon. El aire se volvió espeso y frío. Luciana sintió un hormigueo en los oídos, como si las voces no solo entraran por el aire, sino directamente en su mente. No escuches, repitió, apretando los dientes. Finalmente llegó a la puerta y la empujó con fuerza. Se cerró detrás de ella con un golpe que silenció por un segundo el coro de imitaciones. La habitación estaba apenas iluminada por una luz roja de emergencia. No había ventanas. No había muebles. Solo un espacio vacío, salvo por una figura sentada en la esquina,
respirando con dificultad. Samuel. Preguntó Luciana con voz quebrada. La figura levantó la cabeza. Sus ojos, aunque agotados, brillaron al verla. Lucy, eres tú de verdad. Ella corrió hacia él y lo abrazó. Samuel temblaba, como si hubiera estado horas luchando contra algo invisible. ¿Qué pasó? ¿Qué eran esas cosas? Preguntó Luciana, sosteniéndole el rostro. Samuel tragó saliva, mirando hacia la puerta cerrada. No son cosas. Son ecos. Luciana frunció el ceño. Ecos. No son criaturas físicas. Son restos. Memorias. Todo lo que se dice aquí queda atrapado en el aire, como si este lugar guardara cada palabra y tratara de darle forma. Pero las formas salen mal. Intentan ser nosotros, pero, sin alma. El golpeteo comenzó del otro lado de la puerta. Suave al principio. Luego más fuerte. Luego acompañado de susurros. Samuel. Lucy. Ábranme. Samuel se estremeció. No debemos abrir bajo ninguna circunstancia, dijo con urgencia. Ya aprendieron nuestras voces. Si abrimos, tomarán más que eso. Luciana se incorporó, respirando hondo. Entonces necesitamos una salida que no sea esa puerta. Samuel señaló el techo. Una rejilla de ventilación volteada, apenas visible desde el suelo. Subí ahí para esconderme, explicó. Pero no pude avanzar más porque escuché algo moviéndose adentro. Luciana sintió el corazón encogerse. Algo más. No sé qué era, pero no imitaba. Y lo que no imita aquí, suele ser peor. Los golpes contra la puerta se intensificaron, ahora en un mismo ritmo, como si una multitud de voces estuviera marcando el compás. Metal contra metal. Voces contra voces. Luciana tomó la linterna, ahora agonizando, y miró la rejilla. No podemos quedarnos. Si los ecos entran, nos arrastrarán a la oscuridad. Lo sé, respondió Samuel, poniéndose de pie con dificultad. Pero si subimos, puede haber algo esperando. Luciana suspiró. Entonces elige. Los ecos abajo. O lo desconocido arriba. La puerta vibró. Algo empezó a deslizarse por la ranura inferior, una sombra líquida que imitaba sus pasos. Samuel la miró con los ojos muy abiertos. Arriba, dijo. Definitivamente arriba. Luciana asintió, pero cuando levantó la linterna hacia la rejilla, vio algo que la hizo congelarse. Dos puntos brillantes, inmóviles, observándolos desde dentro del ducto. Y entonces, la voz que salió de ahí. No imitó. No era eco. Era una voz profunda, con una calma perturbadora. Por fin los encuentro. Luciana corrió sin mirar atrás. El eco de pasos distorsionados la seguía como un enjambre que imitaba rítmicamente los sonidos humanos sin comprenderlos. Las sombras imitadoras repetían sus palabras, sus respiraciones, hasta el temblor de su voz, como si quisieran aprender a ser algo que nunca serían. Pero entre esos ecos falsos, la voz de Samuel aparecía de forma intermitente, real, quebrada, con la desesperación genuina de alguien que está luchando por sobrevivir. Lucy, derecha. Gritó él desde algún lugar del corredor. Luciana giró de inmediato. Una sombra imitadora intentó copiar el comando, repitiendo torpemente. Dir, cha, dir, cha. Pero ya era tarde para ellas. Luciana había girado antes de que la criatura terminara la palabra. Al avanzar, notó que el pasillo cambiaba, las paredes de concreto parecían ahora cubiertas de una textura granulada, como si la superficie estuviera compuesta por miles de susurros congelados. Murales de rostros indefinidos se abrían y cerraban como si respiraran. Cada uno parecía querer decir algo, pero estaban atrapados en una capa de materia oscura que impedía cualquier palabra. Luciana se detuvo. La linterna alumbró un punto en el que la pared tenía una forma más definida. Un rostro. Uno humano. Uno que reconocía. El rostro de Aititi. Sus ojos estaban cerrados, pero incluso en esa versión petrificada su expresión transmitía una rabia contenida, una carga emocional tan intensa que las paredes parecían vibrar alrededor de él. ¿Qué te hicieron?, murmuró Luciana, tocando suavemente la superficie. La pared respondió. Un pulso. Como un latido. Retiró la mano al instante. No deberías tocar eso, dijo una voz detrás de ella, esta vez sin imitaciones. Luciana se volteó en un movimiento brusco, lista para atacar. Allí estaba él. Samuel, sin imitaciones. Ojeroso, sucio, con las manos llenas de raspaduras. Pero vivo. Samuel. Luciana lo abrazó sin pensarlo, sintiendo cómo él temblaba bajo sus brazos. Él también la rodeó, respirando con alivio. Creí que no lo lograrías, susurró. Yo también. ¿Qué está pasando aquí? Samuel tragó saliva, apuntando con la mirada al muro donde estaba el rostro de Aititi incrustado. Esto no es una pared, dijo con la voz quebrada. Es una capa. Una membrana que recubre a algo más grande. Las cosas que imitan, vienen de ahí dentro. Como si fueran intentos incompletos de crear cuerpos. Versiones defectuosas. Luciana lo observó con espanto. ¿Y por qué está Aititi aquí?
No está atrapado, murió en voz baja. Está proyectado. Es como si, su mente, su presencia, estuviera empezando a filtrarse hacia este plano. Como si su propio ser estuviera derramándose por las paredes. Luciana dio un paso atrás. ¿Quieres decir? Que esto es parte de él. Samuel negó. Quiero decir que él está empezando a existir en varios lugares al mismo tiempo. Un silencio helado los rodeó. Luciana sintió que la piel se le erizaba. Entonces, él sabe que estamos aquí. Samuel levantó la linterna y la apuntó de nuevo al rostro. Los ojos de Aititi se abrieron. Luciana soltó un jadeo y retrocedió hasta quedar pegada al pecho de Samuel. Los ojos incrustados en la pared no tenían pupilas. Eran dos huecos oscuros, profundos, como túneles hacia algo demasiado grande para comprenderlo. Y al abrirse, la pared comenzó a susurrar. Ustedes. Luciana se agarró a Samuel con fuerza. Samuel, no entiendo, ¿qué quiere decir? La voz volvió, esta vez más nítida, cada palabra vibrando como un eco que se repite dentro del cráneo. Ustedes, entraron, a mi cabeza. Luciana sintió un escalofrío que le heló la espalda. Samuel, susurró, él cree que estamos en su mente. Samuel respiró hondo, como si intentara mantener la calma a la fuerza. Eso explicaría por qué las imitaciones son tan torpes. Son como recuerdos incompletos. La pared se onduló. Las otras caras comenzaron a abrir los ojos también. Docenas. Cientos. Cada uno susurrando al unísono, como un enjambre neuronal. Salgan. Pero el tono cambió. De súplica. A comando. Salgan. La pared entera se contrajo, como si fuera a colapsar sobre ellos. Las sombras imitadoras comenzaron a aparecer en los extremos del pasillo, acercándose lentamente, aprendiendo a caminar, a inclinar la cabeza, a modular la respiración. Luciana apretó la mano de Samuel. No estamos en su mente, dijo con la voz quebrándose. Él está entrando en la nuestra. Samuel la miró. Tenemos que correr. Pero algo más ocurrió. Una grieta se abrió en el rostro de Aititi, justo en la boca. No era una grieta normal. Era una sonrisa. Lenta. Amplia. Imposible. Yo, también puedo, salir. Luciana gritó. Samuel la jaló y corrió con ella mientras la membrana de la pared se abría, derramando un humo oscuro que parecía tener dedos, buscando cuerpos, buscando piel, buscando mentes donde anidar. Las sombras imitadoras dejaron de imitar. Ahora gritaban. Luciana y Samuel se lanzaron por el corredor. Ella no sabía si alcanzarían la salida. No sabía si Aititi ya había entrado completamente al mundo real. Pero sí sabía una cosa. A partir de ese instante, la guerra ya no sería contra criaturas deformes o imitaciones imperfectas. Ahora era contra él. Y él estaba despertando.